La pastelería Bettencourt de Oporto estaba a tope esa mañana de sábado, cuando Miguel Santos entró para encargar un pastel para su enésima cena de gala. Multimillonario del sector inmobiliario, dueño de Santos Propiedades, estaba acostumbrado a tenerlo todo al momento, pero esa mañana vio algo que lo detuvo por completo. Una mujer joven, con el pelo recogido en una coleta deshecha y los ojos hinchados por lágrimas contenidas, estaba cancelando el pastel de cumpleaños de su hijo. El niño, de unos 7 años, le tiraba de la manga suplicándole que no lo hiciera. Ella le susurraba que no había suficiente dinero, que celebrarían de otra manera. El pequeño no lloraba, pero en sus ojos había una resignación que ningún niño debería conocer. Miguel estaba a punto de irse. Era una escena privada, un dolor que no le incumbía. Pero entonces el niño dijo algo que lo clavó en el sitio, algo que cambiaría no solo esa mañana, sino el resto de su vida. Porque a veces un solo momento de humanidad puede revelar quién eres de verdad. Y Miguel estaba a punto de descubrir algo sobre sí mismo que había olvidado hace mucho. La pastelería Bettencourt quedaba en la Baixa de Oporto, justo al lado de la Torre de los Clérigos. Miguel Santos iba ahí todos los sábados por la mañana para encargar dulces para sus eventos de empresa. A sus 42 años, era uno de los hombres más ricos de Portugal. Su imperio inmobiliario valía más de 200 millones de euros. Representaba el éxito portugués en su versión más pulida, alto, de pelo oscuro con algunos hilos grises, siempre de traje a medida. En la muñeca brillaba un reloj de 150.000 euros. Pero el éxito tenía un precio. Divorciado desde hacía 3 años, veía a su hija Beatriz solo 2 fines de semana al mes. Vivía en un departamento de 5 millones de euros en Foz, pero siempre volvía a casa a un silencio que ningún lujo conseguía llenar. Aquella mañana de marzo, entró en la pastelería con su actitud distante de siempre, pero se detuvo al ver la escena junto al mostrador. Una mujer joven, quizá de 30 años, vestía unos vaqueros simples y un abrigo gastado. El pelo castaño estaba recogido en una coleta hecha a la carrera. A su lado, un niño de grandes ojos marrones miraba los pasteles con un deseo que partía el alma. Miguel escuchó la conversación sin querer. La mujer, Sofía, estaba cancelando el pedido de un pastel de chocolate para el cumpleaños de su hijo Tomás. Un pastel sencillo con decoraciones de superhéroes que había encargado 2 semanas antes. El niño cumplía 7 al día siguiente. Sofía explicó en voz baja que había surgido un imprevisto, que ya no podía pagar los 120 euros. Haría algo en casa. Tomás tiró de la manga de su mamá, preguntando si al menos podían comprar una rebanada, solo una, para celebrar. Sofía se agachó junto a él con los ojos húmedos y le susurró que el dinero había sido necesario para pagar una consulta médica urgente para la abuela. La abuela estaba enferma y necesitaba medicinas. El pastel podía esperar. La abuela no. Tomás asintió con una madurez terrible para un niño de casi 7 años. No lloró, no hizo berrinches, solo dijo que entendía, que estaba bien, pero en sus ojos había esa resignación que ningún niño debería conocer. Miguel permaneció inmóvil mientras Sofía completaba la cancelación. La empleada le devolvió los 30 euros de señal. Sofía los tomó con manos temblorosas, los guardó en la cartera gastada, tomó la mano de Tomás y se dirigió a la salida. Algo se movió dentro de Miguel, una emoción enterrada durante años. Por un momento, se vio a sí mismo en aquel niño. Vio al Miguel de hacía 35 años, criado en un apartamento de 2 cuartos en La Ribeira, el barrio obrero de Oporto. Vio al padre trabajador que se dejaba la espalda 60 horas a la semana. Vio los cumpleaños celebrados con pasteles caseros, porque los de la pastelería eran demasiado caros. Antes de poder pensarlo, Miguel se movió. Los alcanzó cuando estaban por salir. Sofía se volteó, sorprendida y desconfiada al ver al hombre de traje caro. Se puso tensa de manera instintiva. Miguel dijo rápidamente que había escuchado por casualidad lo del pastel. Quería hacer algo, si ella se lo permitía. Sofía preguntó qué quería decir, con la desconfianza creciendo. Miguel dudó, y luego dijo que quería pagar el pastel para el cumpleaños de Tomás. Como un regalo, nada raro, solo un gesto amable. Sofía se quedó completamente rígida. El rostro se endureció. Dijo con voz firme que no necesitaba caridad de desconocidos. Agradecía la intención, pero estaban bien. Se dio la vuelta para irse. Miguel sintió algo derrumbarse.
Reconoció la dignidad en la voz de Sofía, la misma dignidad que su madre siempre había mantenido, incluso en los momentos más duros. Antes de que se fueran, Miguel dijo algo que no había planeado. Dijo que entendía, que él mismo había crecido pobre, que su madre hacía los pasteles en casa porque no podían comprarlos y que, si pudiera volver atrás, daría cualquier cosa por poder regalarle a su madre aunque fuera un día sin preocupaciones. Sofía se detuvo. Se giró lentamente para mirarlo. Esta vez, en sus ojos había algo distinto. Curiosidad, quizá el reconocimiento de algo auténtico. Miguel continuó. Dijo que no era caridad, era memoria, era respeto por todas las madres que hacen milagros con nada. Era el intento de devolver algo a alguien que le recordaba de dónde venía y lo que había olvidado en el camino hacia el éxito. Sofía lo estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego miró a Tomás, que la miraba con ojos llenos de esperanza. Respiró hondo y dijo que aceptaba, pero no como caridad, como préstamo. Le devolvería el dinero en cuanto pudiera. Tenía su orgullo. Miguel asintió con una pequeña sonrisa. Dijo que estaba bien, sin prisa. Luego se volvió hacia Tomás y le preguntó qué quería en el pastel. Tomás dijo con la voz emocionada que quería a Spider-Man, porque Spider-Man siempre ayudaba a las personas. Miguel se agachó a la altura del niño y le dijo que Spider-Man era una excelente elección, porque los verdaderos héroes no eran los que tenían superpoderes, sino los que ayudaban a los demás incluso cuando era difícil, como su mamá, que era la mayor heroína que conocía. Tomás sonrió de oreja a oreja. Sofía se llevó la mano a la boca. Los ojos, por fin llenos de lágrimas, se volvieron hacia adentro. Miguel encargó no solo el pastel original, sino también dulces para la fiesta, globos, decoraciones. Cuando la empleada le dijo el total, 450 €, Sofía palideció y empezó a protestar. Pero Miguel levantó la mano suavemente, diciendo que un héroe como Tomás merecía una fiesta de héroe. Sofía agradeció con la voz quebrada por la emoción, prometiendo de nuevo que devolvería todo. Miguel le dio su tarjeta con el número personal, diciendo que no había prisa, pero que si necesitaba cualquier cosa, podía llamar. Al salir, Tomás se volteó y gritó, «¡Gracias, señor!». Miguel levantó la mano en un saludo, sintiendo algo cálido en el pecho que no sentía desde hacía años. Esa tarde, Miguel volvió al apartamento vacío, pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pesó tanto. Seguía pensando en la sonrisa de Tomás, en la dignidad de Sofía, en cómo un simple gesto había creado una conexión humana que había olvidado que podía existir. 3 días después, Miguel estaba en la oficina, en la torre de San Rafael, cuando sonó el celular. Era un número que no reconocía. Normalmente nunca contestaba a números desconocidos, pero algo lo impulsó a atender. Era Sofía. La voz le temblaba un poco mientras se disculpaba por molestar. Dijo que tenía su número por la tarjeta que él le había dado, y que solo quería agradecer otra vez. La fiesta de Tomás había sido perfecta. El niño no había sonreído tanto en su vida. Había sido el mejor día de su vida. Miguel sintió de nuevo ese calor en el pecho. Le dijo que se alegraba, que Tomás se merecía cada momento de felicidad. Hubo un silencio incómodo. Luego, Sofía dijo algo que lo sorprendió. Preguntó si podían encontrarse para un café. Quería hablar con él sobre cómo empezar a devolver el dinero, quizá establecer un plan de pagos mensual. Miguel estaba a punto de decir que no había prisa, que podía olvidar la deuda, pero algo lo detuvo. Se dio cuenta de que quería verla otra vez. Quería conocer su historia, entender quién era esa mujer que mantenía la dignidad incluso cuando la vida la ponía de rodillas. Dijo que estaría encantado de tomar un café, pero no para hablar de dinero, solo para conversar. Se vieron al día siguiente en un cafecito cerca de San Ovento, lejos de los lugares elegantes que Miguel solía frecuentar. Sofía llegó temprano, nerviosa, arreglándose el pelo una y otra vez. Cuando Miguel llegó con jeans y suéter en lugar del traje habitual, ella pareció relajarse un poco. Pidieron café y croissants y empezaron a hablar. Sofía contó su historia sin victimizarse, solo hechos. Quedó embarazada a los 23 de un novio que le prometió estar a su lado. Cuando nació Tomás, él desapareció sin dejar rastro. Nunca la buscó, nunca quiso conocer a su hijo. Los padres de Sofía murieron en un accidente de avión cuando Tomás tenía 2 años. La única familia que le quedaba era la abuela, la madre de su papá,
que ahora tenía 80 años y problemas de salud cada vez mayores. Vivían juntas en un pequeño apartamento en Campaña. Sofía trabajaba de cajera en un supermercado, turnos larguísimos por 800 euros al mes. Nunca alcanzaba, pero hacía lo que podía. Miguel escuchó en silencio, sintiendo crecer dentro de él un respeto profundo por esa mujer. Ella no se quejaba, no pedía pena, simplemente contaba la vida como un hecho, algo que gestionar, no algo que la aplastara. Cuando fue el turno de Miguel, se sintió raro. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo, de su historia real, pero con Sofía resultó natural. Contó de su infancia en la Ribeira, del padre que trabajaba en una fábrica, de la madre que hacía limpiezas en casas ajenas, de cómo estudió de noche después del trabajo, de cómo se sacó 2 carreras, de cómo levantó la primera inmobiliaria con un préstamo que tardó 10 años en pagar. Habló también del matrimonio con una mujer de la alta sociedad de Oporto, que se había casado con él por el dinero que había acumulado, de cómo ese matrimonio estuvo vacío desde el principio, del divorcio que fue un alivio para ambos, pero que le arrebató a su hija Beatriz, a quien la madre fue alejando de él con años de venenos sutiles. Sofía lo miró sin juzgar. Cuando Miguel terminó, ella dijo algo que lo impactó profundamente, que el éxito no te libera del dolor, solo cambia el tipo de dolor que sientes, que a veces quien lo tiene todo materialmente es más pobre que quien no tiene nada, pero sí tiene relaciones verdaderas. Hablaron durante 3 horas. Cuando por fin se levantaron para irse, Miguel se sentía diferente, más ligero, más conectado, más vivo que en años. Sofía pareció sentir lo mismo. Al despedirse, Miguel hizo algo impulsivo. Preguntó si podían volver a verse, no por el dinero, sino simplemente porque hablar con ella era lo más real que le había pasado en mucho tiempo. Sofía dudó, y luego asintió con una pequeña sonrisa. Dijo que le gustaría. Empezaron a verse con regularidad. Un café por semana se volvió 2, luego 3. Miguel comenzó a conocer a Tomás, llevándolo al parque, jugando al fútbol con él, contándole historias. El niño se encariñó rápido, viendo en Miguel la figura paterna que nunca tuvo. Sofía, al principio, era cauta, protegiendo su corazón, y sobre todo, el de su hijo. Lentamente, de manera inevitable, empezó a confiar. Empezó a ver más allá del traje caro, a ver al hombre que Miguel realmente era debajo de todo ese éxito. Un hombre solitario que había olvidado lo que significaba conectarse de verdad con alguien. 2 meses después de aquel primer café, Miguel hizo algo que sorprendió a todos. Le ofreció a Sofía un trabajo en la empresa. No era caridad disfrazada, especificó de inmediato. Era un trabajo real en el área de atención al cliente, donde su capacidad para conectarse con las personas sería valiosa. Salario de 3.000 euros al mes, contrato estable, beneficios completos. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. Era 4 veces lo que ganaba en el supermercado. Podía por fin darle a Tomás lo que necesitaba, pagar mejores cuidados para la abuela, vivir sin la ansiedad constante de no llegar a fin de mes. Pero dudó. Le preguntó a Miguel si lo hacía por lástima, si se sentía obligado por la amistad que habían construido. Miguel la miró a los ojos y le dijo con total honestidad que no era lástima. Había visto cómo ella se relacionaba con la gente, cómo hacía que los demás se sintieran escuchados y valorados. Esa era una habilidad rara que la empresa pagaría gustosa. Y sí, quería ayudarla, pero no como benefactor, sino como amigo que reconoce talento donde otros solo ven circunstancias. Sofía aceptó, con las lágrimas por fin corriéndole libres. Por primera vez en 8 años, desde el inicio del embarazo, se permitió esperar que las cosas realmente pudieran mejorar. 6 meses después, Sofía trabajaba en la empresa de Miguel y se estaba luciendo. Su capacidad natural de empatizar con los clientes, de entender las necesidades reales detrás de los pedidos superficiales, la volvió rápidamente indispensable. Los clientes la pedían por nombre. Pero estaba pasando algo más. Algo que ninguno de los dos quería admitir abiertamente. La amistad entre Miguel y Sofía se estaba transformando en algo más profundo. Pasaban cada vez más tiempo juntos. Cenas después del trabajo, fines de semana en el parque con Tomás, tardes tranquilas en la casa de Sofía, donde Miguel ayudaba a Tomás con los deberes mientras Sofía preparaba la cena. Miguel se descubrió comparando a cada mujer que conocía con Sofía, y todas le parecían superficiales, vacías.
Empezó a rechazar invitaciones a cenas de gala, prefiriendo una tarde sencilla con Sofía y Tomás. El departamento de 5 millones empezó a parecerle una prisión dorada. Sofía, por su parte, luchaba con sentimientos que la asustaban. Se estaba enamorando de Miguel, pero tenía miedo. Miedo a que fuera algo temporal, un capricho de un hombre rico aburrido. Miedo a exponer a Tomás a otra decepción si las cosas no funcionaban. Miedo a que la diferencia entre sus mundos fuera demasiado grande para superarla. El punto de quiebre llegó una tarde de septiembre. Miguel había invitado a Sofía y a Tomás a cenar a su apartamento, queriendo compartir con ellos su espacio personal. Mientras Tomás exploraba fascinado el enorme lugar, Sofía y Miguel se encontraron en la terraza, mirando el Oporto iluminado abajo. Miguel tomó la mano de Sofía. Un gesto simple, pero cargado de significado. Le dijo que tenía que decirle algo. En los últimos 6 meses, se había convertido en otra persona. Había redescubierto partes de sí mismo que creía muertas. Había recordado lo que significaba sentir, conectarse, preocuparse por alguien más allá de sí mismo. Se había enamorado de ella, no de una idea romántica, sino de ella de verdad, de su fuerza, de su amabilidad a pesar de todo lo que había pasado, de la manera en que amaba a Tomás, con una pureza que él había olvidado que podía existir, de la forma en que ella lo hacía sentirse visto por quien realmente era, no por lo que poseía. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Dijo que tenía miedo de no ser suficiente para su mundo. Miedo de que la diferencia entre ellos fuera demasiado grande. Miedo de arruinar lo que habían construido. Miguel le tomó el rostro entre las manos con delicadeza. Le dijo que su mundo, sin ella, estaba vacío y frío, a pesar de todos los lujos. Que no quería una mujer que se adaptara a su mundo. Quería construir un mundo nuevo con ella. Que Tomás ya era más su hijo de lo que Beatriz, que lo evitaba desde hacía años, lo había sido jamás. Se besaron mientras la ciudad brillaba a sus pies. Y, en ese momento, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. Ya no era el encuentro casual en una pastelería. Se había vuelto algo real, profundo. Tal vez el inicio de una vida juntos. Pero naturalmente, nada tan bonito podía permanecer simple. El mundo de Miguel notó la relación y reaccionó con la crueldad predecible de la alta sociedad de Oporto. Los socios de negocio cuchicheaban. Las revistas de chismes publicaron fotos de Miguel con la cajera del súper, pintando a Sofía como una cazafortunas. La exesposa de Miguel, Marta, vio una oportunidad. Empezó a usar la relación en su contra, diciéndole a la hija, Beatriz, que su padre había reemplazado a la familia por cualquier mujer, y el hijo de esa mujer. Beatriz, ya distanciada por años de manipulación, se negó por completo a ver o hablar con Miguel. Sofía leía los comentarios en línea, las cosas horribles que la gente decía, que estaba usando a Miguel por dinero, que era una madre soltera desesperada que había pescado a un rico, que Tomás no era hijo de Miguel y no tenía derecho a esa vida. Cada palabra era un golpe a una autoestima ya frágil. Una noche se derrumbó en los brazos de Miguel, llorando y diciendo que quizás se habían equivocado, que quizá estar juntos hacía más mal que bien, que no valía la pena arruinar la reputación de Miguel, la relación con su hija, todo, por una relación que el mundo veía como incorrecta. Miguel la abrazó fuerte y le dijo algo que ambos recordaron por el resto de sus vidas. Le dijo que había pasado 40 años de su vida preocupándose por lo que los demás pensaban. Se había casado con la mujer correcta, había ido a los lugares correctos, había construido el éxito correcto, y todo eso lo había dejado miserable y vacío. Con ella había encontrado algo real. Con Tomás había descubierto lo que significa ser un verdadero padre, no solo un cajero automático que hace visitas programadas. No renunciaría a eso porque la sociedad de Oporto tuviera opiniones. Esa gente no estaría ahí en los momentos importantes. Ella y Tomás, sí. Sofía se aferró a él, queriendo creer, pero aún con miedo. Miguel tomó una decisión esa noche. Enfrentaría todo esto públicamente, con claridad y sin vergüenza. 2 semanas después, Miguel organizó una rueda de prensa. Los periodistas llegaron esperando un anuncio empresarial. En cambio, se encontraron con algo completamente distinto. Miguel habló abiertamente de su relación con Sofía. Contó cómo se habían conocido, del momento en la pastelería que lo cambió todo. Habló de cómo Sofía le había enseñado lo que significaba ser humano otra vez,
de cómo Tomás le había mostrado qué es ser un padre presente. Enfrentó directamente las acusaciones. Sí, Sofía había sido cajera. Ahora era una excelente profesional en la empresa. Ganaba por mérito. Sí, venía de un origen modesto, exactamente como él antes de hacerse rico. Sí, era madre soltera, y eso la hacía más fuerte, no más débil. Dijo que si la alta sociedad de Oporto tenía un problema con que él amara a una mujer real en lugar de un trofeo, podían irse todos al diablo, que había pasado demasiado tiempo buscando la aprobación de gente que no significaba nada para él. La rueda de prensa se volvió viral. Algunos lo criticaron por vulgar, pero muchos, muchísimos, lo aplaudieron. Empezaron a llegar cartas de gente común diciendo que se habían inspirado, que era bueno ver a alguien rico elegir el amor real en lugar de las apariencias. Pasó algo inesperado. La hija, Beatriz, vio un video de la rueda de prensa. Por primera vez, vio a su padre no como el empresario frío que su madre pintaba, sino como un hombre vulnerable que admitía errores y escogía el amor. Llamó a Miguel esa noche por primera vez en 2 años. La conversación fue difícil, llena de dolor e incomprensiones de ambos lados, pero fue un comienzo. Beatriz dijo que quería conocer a Sofía y a Tomás, que si eran tan importantes para su padre, merecían una oportunidad. 1 año después de aquella rueda de prensa, Miguel y Sofía se casaron en una ceremonia pequeña pero perfecta. No en la C con cientos de invitados de la alta sociedad, sino en la iglesita donde la abuela de Sofía se había casado 60 años antes. Había 30 personas, las que realmente importaban. La hija, Beatriz, fue la dama de honor, tras haber construido lentamente una relación con Sofía que resultó sorprendentemente genuina. Tomás fue el paje de los anillos, prácticamente reventando de orgullo en su pequeño smoking. Pero el momento más significativo llegó después de la ceremonia. Miguel se arrodilló frente a Tomás, ahora con 8 años, y le preguntó si podía adoptarlo legalmente, si Tomás quería que él fuera oficialmente su padre. Tomás miró a su mamá, que lloraba de alegría. Luego miró a Miguel, y con una voz seria para un niño tan pequeño, preguntó si eso significaba que estarían siempre juntos, que Miguel nunca se iría. Miguel prometió que estaría ahí para cada cumpleaños, cada partido de fútbol, cada momento importante, y también los no tan importantes, que ser padre no significa compartir el ADN, significa elegir todos los días, estar presente. Tomás se lanzó a los brazos de Miguel y en ese momento todo cobró sentido. Todos los caminos torcidos, todos los errores, todas las dificultades habían llevado a esto. Una familia verdadera construida no sobre la sangre o el dinero, sino sobre la elección consciente de amarse. Miguel vendió el apartamento y compró una casa más pequeña pero cálida, cerca del parque de la ciudad donde Tomás jugaba. Redujo las horas de trabajo, delegó más, eligió estar presente en lugar de ser más rico. Sofía siguió trabajando, pero con equilibrio, sabiendo que por fin podía respirar sin la ansiedad constante. La abuela de Sofía, a quien todos llamaban abuelita Rosa, vivió lo suficiente para ver a su nieta feliz, a su bisnieto con un padre, y murió en paz, rodeada de una familia que la amaba. 5 años después de aquel primer encuentro en la pastelería, Miguel y Sofía estaban sentados en la cocina mientras Tomás y Beatriz, sorprendentemente unidos como hermanos, jugaban en el jardín. Miraban las fotos del primer cumpleaños de Tomás después de conocerse, el pastel de Spider-Man que lo había empezado todo. Sofía dijo que a veces se preguntaba qué habría pasado si aquella mañana no hubiera decidido cancelar el pedido del pastel, si se hubiera quedado en casa, si le hubiera dado demasiada vergüenza entrar a esa pastelería elegante. Miguel la besó suavemente y dijo que el universo habría encontrado otra forma de hacerlos coincidir, porque hay conexiones que están destinadas, no por magia, ni por un destino romántico, sino porque 2 personas se reconocen mutuamente como hogar. La historia del millonario y la madre soltera se volvió leyenda en Oporto, pero no como un cuento romántico, sino como un recordatorio de que el valor de una persona no está en la cuenta bancaria, que el amor verdadero no conoce clases sociales, que a veces lo único que se necesita para cambiar una vida es un momento de amabilidad humana. Miguel cambió su manera de hacer negocios, implementando programas para ayudar a familias monoparentales, ofreciendo trabajo a personas que otros ignoraban por venir del lugar equivocado. Sofía se convirtió en directora del programa,
usando su experiencia para identificar talento donde otros solo veían pobreza. Pero más importante, construyeron una vida basada en una lección aprendida en aquella pastelería, que la verdadera riqueza no se mide en euros ni en estatus. Se mide en momentos compartidos, en lágrimas secas, en sonrisas de niños, en promesas cumplidas. Se mide en la elección diaria de ver la humanidad en los demás y responder con la propia. Y todo había empezado con un pastel de cumpleaños cancelado y un desconocido que decidió recordar de dónde venía. El rumor voló más rápido que cualquier comunicado. Socios cuchicheando, columnas de chismes inventando versiones baratas, gente que jamás regaló un vaso de agua opinando sobre Sofía como si fuera experta en su vida. Miguel respiró hondo y decidió algo poco común en su mundo: dar la cara. En la rueda de prensa, los periodistas esperaban números, recibieron verdad. Miguel contó lo de la Bettencourt, el préstamo por respeto, el silencio caro de su vida, y dijo en voz alta que prefería el amor real a la aprobación vacía. El clip se volvió viral. Hubo críticas, sí, pero también miles de personas escribiendo: gracias por decir lo que muchos sienten y pocos se atreven. Entre esas vistas estaba Beatriz. No vio a el empresario frío, vio a un papá vulnerable. Llamó esa misma noche. La llamada no fue romántica, fue difícil. Beatriz llegó con años de frases duras que no eran suyas, con silencios que se habían vuelto costumbre. Miguel no se defendió, pidió perdón. Habló de Sofía sin adornos, habló de Tomás como quien habla de una risa nueva en casa. Beatriz respiró, se hizo un nudo en la garganta y soltó: quiero conocerlos. La primera tarde juntos tuvo pausas raras, tazas de chocolate tibio y un balón en el patio. Tomás rompió el hielo. Si quieres, te enseño a pegarle con la zurda. A Miguel todavía le cuesta. Miguel fingió ofensa. Beatriz se rió, y en esa risa, un puente empezó a construirse. Miguel empezó a decir no a cenas para la foto y sí a tareas, a historias antes de dormir, a domingos sin agenda. El departamento de 5 millones dejó de ser un museo del silencio y se volvió casa. Pasta sencilla, ensalada, carcajadas. Sofía brillaba en el trabajo. Los clientes la pedían por nombre porque ella hacía algo que no se enseña en manuales: escuchar de verdad. Detrás de cada "hay que cambiar el plazo" veía una mudanza, una mamá cansada, un sueño con miedo. Miguel la miraba y pensaba: esto es liderazgo. La alta sociedad no perdona la desobediencia. En una gala benéfica, un socio viejo lanzó el comentario con sonrisa de porcelana: Miguel, admirable tu generosidad. Con cajeras. El salón rió bajito. Sofía apretó la mandíbula. Miguel sostuvo la mirada y respondió sin gritar: lo admirable es reconocer talento donde otros solo ven etiquetas. El silencio fue más ruidoso que cualquier aplauso. Esa noche en el coche, Sofía lloró poquito y dijo: no quiero ser peso para ti. Tú no pesas, eres la medida, respondió él. Miguel vendió el departamento y compró una casa más pequeña cerca del parque donde Tomás jugaba. No fue un downgrade, fue un mapa. Menos mármol, más imanes en la nevera, más dibujos en la pared. Repartieron horarios. Sofía siguió trabajando. Miguel delegó. Descubrieron el lujo de comer sin prisa, de escuchar cómo fue el día de un niño de 7 años como si fuera la junta más importante del trimestre. La abuelita Rosa tuvo meses buenos, y otros no tanto. A veces olvidaba cosas, pero nunca olvidó tomarle la mano a Sofía. Un día dijo: ma hija, lo que ustedes tienen no es suerte, es decisión. Y todos supieron que esa frase iba a quedarse. La exesposa, Marta, movió piezas. Fotos recortadas, titulares convenientes. Esa estrategia de cucharaditas de veneno. Beatriz casi cae otra vez, pero pidió ver a Sofía, a solas. Se sentaron en una cafetería sin brillo. Quiero saber quién eres. De ti, dijo Beatriz. Sofía habló de errores propios, no de culpas ajenas. De Tomás, de la caja del súper, de la dignidad. No lloró para convencer, contó la verdad. Beatriz no respondió en el acto. Días después, mandó un mensaje: gracias por hablarme como adulta. Nos vemos el domingo. Ese domingo hubo picnic en el parque. Limonada, sándwiches, pelota. Miguel se sentó con Beatriz bajo un árbol. A veces pienso que te perdí cuando gané todo lo demás, dijo él. A veces pienso que te perdiste a ti mismo, contestó ella sin crueldad.
Se miraron con ese amor torpe de quien quiere pero no sabe cómo. No arreglaron todo en un día, pero empezaron. Tomás, desde lejos, gritó: «Equipo, reunión». Y los cuatro, Miguel, Sofía, Beatriz y él, se juntaron alrededor de una pelota como si fuera un pacto. La abuelita Rosa se fue en paz, con la casa oliendo a sopa y el patio lleno de risas. Sofía lloró bonito, sostenida. Tomás preguntó si los abuelos vuelven. «Vuelven en cosas que hacemos», dijo Miguel. «En cómo tratamos a la gente». Esa noche encendieron una vela. No hubo discursos, hubo silencio compartido. Y a veces eso es todo lo que una familia necesita. Un año después de la rueda de prensa, se casaron. No en la C con 100 flashes, sino en la iglesia chiquita donde la abuela se había casado hacía décadas. 30 personas, las que importan. Beatriz fue dama de honor. Tomás llevó los anillos y casi se le caen de los nervios. Después de la ceremonia, Miguel se arrodilló frente a Tomás. «¿Me dejas adoptarte? ¿Quieres que sea tu papá también en papel?» Tomás miró a su mamá, respiró como adulto chiquito y preguntó: «¿Eso significa que no te vas a ir?» «Significa que me quedo. A todos los partidos, en todos los cumpleaños, en todos los días normales». Tomás se le lanzó encima. Y ese abrazo cerró historias que venían abiertas desde mucho antes de conocerse. Miguel llevó a la compañía algo más valioso que un KPI: propósito. Programas para madres y padres solos, becas internas, mentoría para quien siempre llega al final de la fila. Sofía, ahora directora del programa, tenía un superpoder raro: detectar talento escondido. Daba oportunidades reales, no fotos para el informe. Y cuando alguien preguntaba: «¿Por qué gastamos tanto en esto?», Miguel respondía: «No es gasto, es inversión, en personas que después sostienen todo lo demás». Un martes cualquiera, la casa olía a pan. Tomás y Beatriz discutían por un control remoto como si fueran hermanos de toda la vida. Sofía y Miguel veían fotos en el teléfono. Ahí estaba el pastel de Spider-Man del primer cumpleaños juntos. «A veces me pregunto qué habría pasado si ese día no hubiera cancelado el pastel», dijo Sofía. «El universo se habría inventado otra excusa», sonrió Miguel. «Hay personas que uno reconoce como hogar». La leyenda del millonario y la madre soltera corrió por Oporto, pero no como cuento de hadas, sino como recordatorio. El valor de una persona no está en su saldo. El amor no entiende de clases. Una vida puede cambiar con un gesto sencillo y honesto. Al final, Miguel ya no contaba millones, contaba momentos, promesas cumplidas, risas de niños, manos apretadas en silencio. Descubrió que la riqueza no es tener menos problemas, es tener con quién enfrentarlos. Y todo empezó con un pastel cancelado, y con un hombre que se acordó de dónde venía. Si esta historia te tocó, deja tu like, no por algoritmo, sino para que más gente recuerde que ser amable sí cambia cosas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias reales de humanidad y segundas oportunidades. Y, si puedes, comparte este video con alguien que hoy necesita creer que los comienzos sencillos también llevan lejos. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.